La pobreza siempre será uno de los temas pendientes de la humanidad, según miradas como las de Foucault. Pero más allá de la historia misma de la pobreza y de las reflexiones estructuralistas, de lo que nos interesa hablar en esta cápsula es sobre la pobreza en nuestros días y con especial énfasis en lo que sucede en México. Pero ¿qué de la pobreza? Ya que es un tema tan amplio y largamente discutido, analizado, investigado y criticado e incluso defendido. Es necesario centrarse en algún aspecto particular. En esta ocasión nos centraremos en la pregunta ¿para qué nos sirve la pobreza? ¿Para qué la necesitamos? Y esto porque creemos que al pensar sobre la utilidad de la pobreza, tendremos elementos para retomar lo que ya expusiera en el siglo XIX Carlos Marx a través de su análisis al Estado burgués y que culmina en la siguiente hipótesis. La pobreza no es un accidente, no es un error del sistema o incluso un daño colateral o no esperado. Es, por el contrario, una condición para el desarrollo pleno del capitalismo. Si somos pobres no es porque hubo una equivocación, es porque alguienes debían ser los pobres, vaya, los desposeídos. No estamos descubriendo ningún hilo negro, tan solo tratando de aterrizar esto a lo que a veces es difícil acceder, pero que es importante tenerlo en mente a la hora de hablar sobre pobreza, o al menos desde una perspectiva cualitativa. En este sentido y desde nuestra opinión, la pobreza presenta tres propiedades o características esenciales íntimamente relacionadas. 1. Es un factor condicionador. 2. Es un factor catalizador. Y 3. Es un factor acelerante. Es un condicionador porque, aunque no determina inequívocamente el futuro de las personas, de cualquier manera traza rutas limitadas para su desarrollo, ya que, aunque existen los huecos, vaya, los poros del sistema, por los que una persona en estado de pobreza puede colarse y enriquecerse o ascender a la clase media, de cualquier manera, sabemos que esta o estas personas navegarán contracorriente arduamente, por lo general, para llegar alto o para lograr el éxito. Estamos en el entendido de que existen los casos extraordinarios y o coyunturales en los que por alguna razón inusual una persona dejará la pobreza de la noche a la mañana, como por ganar la lotería o por algún talento verdaderamente raro, en fin, por cuestiones que tienen en común una marcada extraordinariedad, pero que de ningún modo se tratará de la regla. De ser así, el mito de Rosa Salvaje no tendría el éxito que tiene, ya que se repite y repite con diferentes nombres y personajes, pero con el mismo argumento. La pobreza limita el tiempo de acción política, ya que lo más importante para sus habitantes no será buscar un cambio en las condiciones de vida, porque lo primero será granjearse los alimentos de cada día. La pobreza condiciona a las personas porque les limita la educación, pero no solo de la educación como tal, sino de la calidad educativa, del consumo cultural y la acumulación de currículum valioso en el campo laboral. La pobreza, como limita la formación educativa, en consecuencia limita capacidades intelectuales esenciales para comprender el ecosistema particular, esto es, para entender en dónde se vive, cómo se vive y lo más importante, por qué es así. Debido a ello, la pobreza limita la capacidad de ejercer ciudadanía, promueve la ignorancia de los derechos y las leyes. De esta manera, hay millones de mexicanos y mexicanas a los que se les violan los derechos día a día en múltiples escenarios. Y otro tanto de connacionales que delinquen teniendo una dimensión muy alejada de la realidad sobre las penas y cargos derivados de la falta o delito cometido, y todo por la ignorancia sobre las consecuencias que promueve el Estado mexicano. La pobreza, en la misma secuencia de ideas, no permite que las personas que viven en ella conozcan el peso exacto de su calidad ciudadana, esto es, la gente convierte su credencial de elector en moneda de cambio, por tortas, playeras o algunos centavos, en lugar de utilizarla como una herramienta de transformación de su entorno. Todo el tiempo es liderada por alguien que comprende un poco más del entramado político y su participación en un sistema aparentemente democrático se limita al voto acarreado y sin conciencia. La pobreza limita la comprensión de las dinámicas de correlación entre poderes, es decir, no le permite a sus habitantes comprender entramados políticos complejos.
Generalmente solo se les permite una comprensión maniquea de las tensiones, por lo que la vida se limitará a una valoración de los problemas públicos en términos de buenos contra malos. Así, cuando la pobreza mira por su televisor los noticieros, lo que entiende es lo que las editoriales le quisieron transmitir, aunque no logra dimensionar las tensiones, por lo que, por lo general, los habitantes de la pobreza terminan por apoyar a sus verdugos, condenando y confrontando a aquellas personas que luchan por transformaciones del bienestar general o común. La pobreza, al limitar el criterio, potencia las lógicas perversas de empoderamiento, o lo que es lo mismo, los habitantes de la pobreza suelen desconocer que el poder de las élites aumenta con el incremento de sus necesidades. Vaya, a medida que la ciudadanía pierde poder, la clase política lo aumenta. La pobreza limita el conocimiento de las estéticas propias del poder. Vaya, no le permite a los habitantes de la pobreza comprender a profundidad los valores estéticos que generan inclusión en los circuitos del poder. De este modo, la forma de hablar, de vestir, de arreglarse el cabello o incluso de caminar pueden ser factores que cierren oportunidades a las personas que no se han integrado con el consumo y expresión estéticas hegemónicas o dominantes. Y lo más triste de todo es que muchas veces las puertas se les cierran a personas con grandes talentos y capacidades, es decir, en potencia, o que en el mediano plazo terminarían por comprender estos valores estéticos y estarían en condiciones de asimilarlos y reproducirlos y así incluirse. La pobreza reproduce los condicionantes debido a que genera mecanismos de autodefensa inmediatistas y pesimistas. Esto significa que la pobreza, fundamentada en los discursos religiosos, además, enseña a sus habitantes a mantener el mismo sistema bajo el argumento fatalista de que de cualquier manera todo será igual con quien sea. Así que mejor quedarse en donde se está y cómo se está. La pobreza es igual a indefensión total, por lo que deja a sus habitantes a las órdenes y en estado profundo de vulnerabilidad frente a los medios de comunicación, los cuales a nivel cualitativo podemos afirmar serán tan dañinos para el indefenso como la más densa de las drogas. En este orden de ideas, la pobreza genera indefensión social y económica, pero también vital, debido a que cuando se combina con las fuerzas de la naturaleza, por poner un ejemplo, ambos elementos resultan en tragedia multidimensional, ya que la pobreza vive en suelos no habitables o de alto riesgo. Por si fuera poco, vive en habitaciones precarias que, si bien pueden cubrir del sol, de algunos vientos y algunas lluvias, no están en condiciones de hacer frente a las condiciones climáticas excesivas, que son cíclicas y azarosas, Vaya, que cada vez que se comportan de manera diferente, ¿cómo hacerle para tratar de idear mecanismos de autodefensa? Como limita las formas dominantes y legales de desarrollo, genera que algunos de sus habitantes opten por las vías alternas de supervivencia o para cumplir con lo que nuestras sociedades consideran el éxito. Este punto es muy complejo debido a que en las filas del crimen organizado o fortuito, por poner un ejemplo, también hay muchos casos en los que el infractor o delincuente proviene de realidades acomodadas. Vaya que poco se puede explicar desde las condicionantes sociales y entonces son casos retomados por la psicología o la genética, pero es un hecho que la mayor parte de los elementos que integran a las bandas delincuenciales estarán de algún modo relacionados con contextos de pobreza y exclusión social, y no se trata de criminalizar a la pobreza. Ojo, repetimos que ser pobre no es igual a delincuente, sino que la condición de profunda limitación es revertida muchas veces, y por algunas personas, por las vías alternas. La pobreza, en tanto condicionante, limita la calidad de vida y más aún en contextos como el actual en que todo se está privatizando, por lo que es difícil acceder a la salud, a la alimentación balanceada y nutritiva o a las diversiones y esparcimientos. En suma, la pobreza es un condicionante porque limita el crecimiento y desarrollo de sus habitantes. En contraste, lo que deja es una profunda ignorancia, indefensión, exclusión, violación, miedo y violencia. ¿Para qué sirve, en todo caso, esta característica o propiedad de la pobreza? Esto es, en su efecto condicionador. 1. Para generar pasividad ciudadana. 2. Para generar legitimación política. 3.
para mantener una política pública de gasto social mínimo. 4. Para distribuir la riqueza de manera asimétrica. 5. Para mantener la gobernabilidad, sobre todo en gobiernos de mala y baja calidad. 6. Para cancelar el espacio público y diverso y crítico. 7. Para polarizar a la sociedad. 8. Para reproducir la vulnerabilidad, vaya la indefensión. Y 9. En suma, para mantener el status quo. En nuestro caso, para reproducir la dictadura perfecta. Esa es la primera entrega de la serie. El siguiente tema será la pobreza como factor acelerante y por último, la pobreza como factor catalizador. Agradecemos sus opiniones y sugerencias, así como que compartan las cápsulas y se suscriban al canal. No olviden darle like, escuchar los reportes del agente Evangelino y visitar nuestra sección Sociedad.